Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. El título de la lección que presentaremos hoy es Amigos de Dios. Y nos vamos a basar en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 23, donde leemos y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fíjese que encontramos varios textos en las Escrituras donde nos hablan que Abraham fue llamado amigo de Dios. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, leemos: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste
a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Realmente Dios había hecho esto, de dar esta descendencia a su descendencia, o sea, la descendencia de Abraham, estas tierras. Y esto estaba inspirado en la amistad que Dios tenía con Abraham. Otro texto de Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Nuevamente estas palabras amistosas de Dios, recordando la amistad que creció con Abraham. Fíjese que Abraham llegó a ser amigo de Dios a consecuencia de la clase de fe de la cual habla Santiago en esta porción de la Escritura. Él desarrolló una fe activa, una fe obediente, una fe que agrada a Dios. Y basado en esa fe, él pudo desarrollar esta relación de amistad con Dios. Dice, algunos textos de la Biblia hablan de esa fidelidad de Abraham, acá en el libro de Romanos. Nosotros podemos leer en el capítulo 4, en el versículo 12, que dice, y padre de la circuncisión a los que son no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto fue lo que marcó y desarrolló esta fidelidad, esta amistad entre Dios y Abraham. Fue su fidelidad, esa demostración de fe que él tuvo en las promesas de Dios. Él era un hombre fiel, un hombre creyente firmemente en las promesas de Dios. Aunque a simple vista estas promesas hechas por Dios a él parecían imposibles. Ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 9 leemos, así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ese estilo de fe que ha de desarrollar el cristiano. Es por esto que dice Cristo que los que hacen su voluntad son llamados amigos de Él. Usted puede leer ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Nosotros encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os llamaré amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Fíjese que hacer la voluntad de Dios, Abraham se esforzó en cumplir los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, y pudo desarrollar ese tipo de amistad. Jesús dice que también nosotros, dice que todos los que hacen la voluntad del Padre son llamados amigos de Él, en este caso amigos de Jesucristo. La palabra amigo viene de una palabra griega, pilos, y que significa amado, querido, amistoso. Una palabra que demuestra un verdadero acercamiento entre dos personas que creen, comparten, viven y tienen los mismos sentimientos. Ahora surge la pregunta, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para ser llamados amigos de Dios? ¿Se puede realmente llegar a tener una íntima relación con Dios? ¿Podemos sentirlos tan cercanos para ser sus amigos? Claro que sí. La Biblia nos da detalles de cómo Abraham desarrolló su amistad con Dios. Y además Jesús nos da instrucciones
Si nosotros hacemos su voluntad, seremos sus amigos. Dice el 14, Juan, Evangelio de Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si nosotros nos disponemos con fe sincera, conocer los mandamientos de Dios y ponerlos por obras, podemos llegar a ser amigos, en este caso de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿queremos ser amigos de Dios? ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Fíjese que Pablo ahí en el capítulo 2 de Efesios dice que antes éramos enemigos de Dios. El capítulo 8 de Romanos también habla de esa enemistad con Dios, pero Él nos ha reconciliado en Cristo. Entonces, vamos a ver entonces en esta lección que estamos viendo algunas claves para alcanzar este propósito de ser amigo de Dios. Así que acompáñeme y usted podrá, después de esta lección, tomar esa decisión o saber si es amigo de Dios o también está, o si se encuentra entre los enemigos. Todo depende de nosotros. ¿Es posible ser amigo de Dios? Fíjese que una de las viejas mentiras de Satanás es que Dios no ama a sus criaturas y que nunca se ha interesado en nosotros. Esas fueron las palabras que habló ahí en el huerto del Edén a Eva para convencerla y arrastrarla al pecado. Dice el capítulo 3 del libro de Génesis, capítulo 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día en que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Fíjese que con esta mentira, Satanás embaucó a Eva para llevarla a desobedecer el mandamiento, que era que no comiera de ese árbol. Pero fíjese que la Biblia, contrarrestando esta sugerencia de Satanás dicha en el huerto del Edén, que Dios no ama a sus criaturas, la Biblia tiene muchos textos donde se nos habla de ese amor que Dios manifestó para con nosotros. Y encontramos acá en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los hermanos en Roma fueron llamados amados de Dios. Nosotros somos amados de Dios. No hay pensamiento más feliz que sabernos que uno es amado. Fíjese que no hay pensamiento más feliz que saber que hay personas que a uno lo aman. Eso nos da nuevas fuerzas para seguir viviendo. Pero fíjese cuánto más cuando sabemos que ese amor es de Dios, que el Creador nuestro ama profundamente, dando muestras de ese amor grande. Y para eso hay un texto que grafica
ese gran amor de Dios para con nosotros. Y yo sé que usted ya tiene ese texto en mente. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Fíjese qué hermoso pensamiento, qué grande amor de Dios manifestado para con la humanidad. Dio a su propio Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente que la mentira de Satanás rompió la comunión que el hombre tenía con Dios, pero Dios por amor quiso volvernos a esa comunión en la persona de su Hijo, Jesucristo. Podemos leer también en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4, en los versículos 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjese el amor grande y profundo que manifiesta Dios para con la humanidad, para con los seres humanos y para con usted y para conmigo, al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, como cristianos, debemos tener cuidado en no dudar del amor de Dios para con nosotros. Satanás presentará miles de argumentos queriendo que usted pierda de vista el amor de Dios. Pero no le crea. Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ahí en la cruz. Claro, por amor a usted y por amor a mí. Si Dios nos ama y podemos ser amigos de Él y desarrollar una relación con Él, entonces la pregunta es, ¿podemos caminar con Dios o es posible caminar con Dios? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos enseñan que los hombres de la antigüedad llegaron a estar cerca de Dios por haber caminado con Él. Ahí en Génesis capítulo 5, nosotros podemos leer de Enoc, que fue un hombre que caminó con Dios. Dice el 5:22, que vamos a leer de inmediato en nuestras Biblias. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. Y dice el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc es un ejemplo de un hombre que desarrolló una profunda amistad con Dios, al grado de que no vio la muerte, sino que Dios lo transportó, se lo llevó. Hebreos 11, hablándonos de esto mismo, en el capítulo 11, versículo 5 de Hebreos, dice, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, los seres humanos, usted y yo, podemos ser influenciados profundamente por la palabra de Dios para desarrollar una fe profunda, genuina, y disfrutar del amor de Dios, de la comunión con Dios y caminar con Dios. Tenemos otro ejemplo de una persona que caminó con Dios y habla de Noé. Si usted se da cuenta de la sociedad en que vivía Noé, era una sociedad que se había corrompido tremendamente. Nos dice el capítulo 6 de Génesis.
que estaba totalmente todo corrompido. Dice el capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y dice el versículo 9, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fíjese que en medio de una sociedad, dice el versículo 5 del capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón, el del corazón de ellos, era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me he arrepentido de haberlos hecho. En medio de esa sociedad corrompida, mala, fíjese que estaba este hombre, que pudo desarrollar una fe, una amistad, un amor de Dios, en este caso, y caminar con Dios. Fíjese que donde las personas son rectas y andan en rectitud, no permiten que sus caracteres, su carácter, su forma de vida se corrompa, sino que vivir en justicia. Dios estará en medio de esa gente. Ahí en Levíticos, en el capítulo 26, hablándole al pueblo de Israel, Dios prometió caminar entre el pueblo, pero para que eso sucediera, el pueblo tenía que llevar una conducta recta. Leemos en el capítulo 26, en el versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjese que nosotros podemos caminar con Dios si llevamos conductas correctas, como lo hizo Enoc y como lo hizo Noé. Caminar con Dios significa tener una relación muy cercana e íntima con Él. Es la manifestación de la fe en sus promesas. Fíjese, creer firmemente en las promesas de Dios, que Él va a cumplir lo que ha prometido. Y miramos por fe esas promesas de Dios para alcanzarlas, porque sabemos que un día el Señor les dará cumplimiento a esas promesas que ha hecho. Ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 13 al 16 podemos leer: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos, creyéndola y saludándola, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero ahora anhelaban una mejor patria. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjese que la relación que tenían estas personas con Dios, estas personas que caminaban con Dios, firmes, creyendo en esas promesas que Dios le había dado. Y miraban en el futuro esa promesa, y en sus mentes la veían hecha realidad, aunque por el momento todavía no llegaba a ser real la promesa, sino como dice el texto, estaban ellos conforme la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido la promesa. ¿Sí? ¿Qué hacían? La miraban de lejos, creyéndola, saludándola y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque iban a alcanzar esa patria, esa promesa que Dios le iba a dar.
Por eso dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Fíjese qué hermoso este punto. Nosotros podemos desarrollar esa amistad. ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Qué dirá de usted? En mi comportamiento con mis iguales, ahí en el trabajo, en la oficina, donde quiera que esté. ¿Cómo me comporto yo? Por mi fe muestro que soy hijo de Dios. Por mi fe tengo mi mente puesta en esa ciudad que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se avergonzará Dios de llamarse mi Dios? Fíjese que este es un gran punto que nos presenta la Escritura. Otra pregunta ¿es posible ser hombres conforme al corazón de Dios? Estos amigos de Dios, que Dios se alegra de verlos y de tenerlos por amigos. En Hechos 13:22 nosotros podemos leer que es lo que dice la Escritura ahí, citada por el escritor: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará lo que yo quiero? Fíjese que tenemos acá en este caso un hombre que fue llamado por Dios amigo, o un varón conforme al deseo de su corazón. Claro, y voy a leer. Dice: quitado este, se les levantó al rey David, del cual dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. En este discurso que dieron Pablo y Bernabé en Antioquía, fíjense que mientras nosotros amemos a Dios y por sobre todas las cosas guardemos sus mandamientos, podemos llegar a ser conforme a su corazón. Dios sigue buscando, fíjese que Dios sigue buscando personas que estén dispuestas a servirle, como le dijo a la mujer samaritana que buscaba el Padre adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de acuerdo a sus mandamientos. Entonces sabemos que los que lograron esta expresión de parte de Dios no fueron superhombres, sino personas sujetas a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, seres humanos, en el caso de Noé, que vivió en una sociedad corrompida. En medio de esa sociedad, él pudo guardar su dignidad, su fe, su convicción. Y en medio de toda esa gente mala que Dios pensaba raer, sacar, destruir, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora en nuestros tiempos también no se necesitan ser superhombres, sino que personas normales, pero que sean de corazón recto, de espíritu recto, que se hayan dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que no son atraídos por las pasiones temporales del pecado, sino que han luchado, se han levantado contra esas pasiones para decir no a sus deseos carnales y sí a la guía del Espíritu Santo a través de la gloriosa palabra de Dios. Las personas que Dios llamó amigos o personas conforme al deseo de su corazón, en el caso de David, eran personas como usted y como yo. Personas que no había mucha diferencia, sujetas a pasiones. Dice Santiago 5:17, hablando del gran profeta Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra
por 3 años y 6 meses. Fíjese que era un hombre, pero estaba con Dios. Andaba con Dios Elías. Era un profeta de acuerdo al corazón de Dios en medio de la mayoría de los paganos. Llegar a ser conforme al corazón de Dios denota amistad, acercamiento, fidelidad y confianza. Qué hermoso término se le aplicó a David aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 14. Hermosa expresión. El 13:14 dice: mas ahora tu reino será duradero. Jehová se ha buscado varón. Ahora vamos a leer de nuevo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón, el cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Las palabras se le dicen a Saúl, que se había envanecido. Y Dios ya había encontrado, fíjese, a este varón, a este joven, que sería puesto como príncipe de Israel. Y los designios de los pensamientos de su corazón eran nobles. Entonces dice: Jehová se ha buscado varón según su corazón, el cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo. Imagínese usted y yo podemos desarrollar un carácter de acuerdo al corazón de Dios. David halló el favor de Dios. Dios estaba complacido, aunque fue un ser humano como usted y como yo. No era un superhombre, sino que era una persona normal. Leemos acá en el capítulo 7, en el versículo 46, que David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hacer tabernáculo para el Dios de Jacob. Halló gracia delante de Dios. Fíjese que Dios está mirando a todos los hombres en todo lugar, ahí donde vive usted, donde sea, en el pueblo, en la isla, en el campo. Dios sigue buscando, sigue mirando a todos los hombres. Usted y yo podemos encontrar gracia delante de Dios si hacemos su voluntad. La Biblia dice que Dios conocía a Abraham y estaba contento con lo que él podía ver en este hombre. Fíjese que Dios que conoce los corazones de las personas, Él sabe las intenciones nuestras. Y por eso nosotros, si somos rectos y nos proponemos para luchar contra los deseos de la carne y del mundo, y las costumbres y las modas que hoy son populares en el mundo, para apartarnos al servicio de Dios, Dios va a estar muy contento con nosotros. Miren lo que dice en Génesis 18, el versículo 17 y 18 al 19, 18, 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra. Porque yo conozco, sé que mandará, dice, porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese la confianza que Dios tenía en Abraham. Él conocía que él enseñaría
a sus hijos y a su descendencia andar en el camino del Señor. Claro, por esa razón estos hombres conquistaron o desarrollaron una amistad con Dios. Entonces nosotros con la ayuda de Dios podemos desarrollar caracteres que estén en armonía con el Dios Santo, con el Dios glorioso, con el Dios Creador. Y Él nos vea nuestras vidas, nuestro servicio que le rendimos a Él, y Él esté contento. ¿Por qué? ¿Por qué ser enemigos de Dios? ¿Por qué si sabemos sus leyes no ponerla en práctica? Sus mandamientos no son gravosos, son sencillos, son fáciles de cumplir. Entonces, ¿es posible ser amigo de Dios? Amigo, una persona a quien conocemos, queremos, nosotros confiamos. Fíjese que Abraham fue llamado amigo de Dios. Esto fue con relación a su fe, su confianza, obediencia ante los mandatos del Creador. Leemos en Segunda de Crónicas sobre esta disposición de los hombres de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Leemos: ¿No eres tú Dios? ¿No eres tú nuestro Dios, que echaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo para siempre? Fíjese que Abraham era amigo de Dios. Otro texto, 41:8 de Isaías: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Los cristianos también tenemos un amigo en quien confiar. Jesús se declaró nuestro amigo. Él lo habló fuerte y claro, Él lo enseñó, Él lo manifestó. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nosotros podemos leer que Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús murió en la cruz justamente por eso. Entonces, nosotros podemos llegar a ser muy íntimos amigos, con solo obedecer y hacer la voluntad de Dios. Con esta declaración de Jesús ya no hay enemistad entre nosotros y Dios, ya que fue Él mismo quien nos ayudó a hacer la paz con Dios. Él vino y se mostró nuestro gran amigo y dio su vida por nosotros. Acá en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Es posible ser amigos de Dios? Claro que sí. Dios quiere ser nuestro amigo, pero nosotros tenemos que cumplir y hacer su voluntad. Entonces, como conclusión, no olvidemos, todos podemos agradar a Dios. Claro que sí, todos nosotros podemos ser personas que nos deslicemos o nos movamos en este mundo cuando Dios está mirando toda esta creación, que nos vea a nosotros y nos vea como sus amigos. Hebreos 11, versículos 5 y 6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que
a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces no olvidemos, todos podemos vivir en comunión con Dios. Todos nosotros podemos vivir en comunión con Dios, conociendo sus mandamientos y obedeciéndolos. En 1 Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El cielo envolverá la relación más cercana que pueda haber entre nosotros y Dios. Él nos cuidará, nos consolará, nos amará y nos tendrá con Él para siempre bajo ese glorioso consuelo. Dice Apocalipsis capítulo 21 en los versículos 3 y 4: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al concluir esta amistad, de seguro nos fundiremos en un estrecho abrazo con el mismo Creador, con nuestro Salvador Jesús, quien enjugará todas nuestras lágrimas en ese gran consuelo de la vida eterna, para que estemos para siempre con Él. Entonces, qué maravilloso y profundo pensamiento es este: ser llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero Dios sigue buscando amigos como usted, como yo. Solo nosotros tenemos que responder a esa amistad. Tenemos que sujetarnos a sus mandamientos y obedecer su palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde y tengan un excelente día. Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Objeto de tu amor, deseo y vengo
vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí.